criterio político. Entonces, por eso tenemos hoy invitado al doctor David Suárez Tamayo para que hablemos de la Procuraduría y de cómo se elige el procurador. Doctor Suárez Tamayo, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días a ti, Ana Cristina, gracias por la invitación, a Camila Zuluaga, a Sebastián y a toda la mesa de trabajo de Blue Radio. Doctor Suárez Tamayo, cuando usted entra a aplicar a esta Procuraduría, usted menciona también en su discurso unos otros procuradores como Carlos Jiménez, como Carlos Mario Hoyos, que fue asesinado. Usted aplica con la intención genuina de ser elegido, pero eso no es un poco ingenuo. ¿Usted sí creía de alguna manera que podía ser elegido? Sí, mira, cuando en el Consejo de Estado nos preguntaron en la audiencia pública los 10 precandidatos por qué queríamos ser procurador, mi primera respuesta fue que yo estaba inspirado en recuerdos que me formaron como abogado y que tenía en la mente 4 figuras de procuradores. El primero de ellos que fue Florentino González, que fue un gran jurista, y recordaba a Mario Aramburu Restrepo, procurador que en los años 70 se atrevió a llamarle la atención al presidente Carlos Lleras Restrepo porque consideró que se estaba excediendo en la campaña presidencial. Y finalmente mencioné a Carlos Jiménez Gómez, el trabajo que hizo a propósito de la toma y retoma del Palacio de Justicia, y finalmente hacía mención a Carlos Mauro Hoyos, pues todos recordamos un procurador pues que fue asesinado aquí en Antioquia. Entonces yo consideraba que la Procuraduría tenía esos 4 emblemas de verdaderos juristas, de verdaderos académicos, y creía que era una oportunidad histórica para que tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado ternaran a personas que no estuvieran vinculadas a una casa política, que no tuvieran un jefe político y que de pronto le dieran la oportunidad a un verdadero jurista, a un académico que llegara a la Procuraduría con una finalidad esencial, y es hacer de la Procuraduría lo que no ha podido ser durante estos 32 años de la Constitución, es que sea un organismo técnico, autónomo e independiente. Esa era la aspiración. Yo sí sabía que era muy difícil, Ana Cristina, de entrada sabía que era un sueño, que era un poco ingenuo, pero creí que se podía hacer el esfuerzo. Igualmente pues quedamos frustrados varios. En la lista del Consejo de Estado habían 2 grandes juristas que yo creo que incluso por encima de mí, no tengo que ser yo, pero creo que eran muy superiores a Luis Felipe Henao, como es el doctor Gustavo Quintero, profesor de los Andes, ha ejercido la profesión durante 20 años ante el Consejo de Estado, ante la Procuraduría. También estaba la doctora Marta Lucía Zamora, pues que estuvo de fiscal encargada, que ha trabajado en es decir, habían varios juristas. Lo mismo pasa en la lista de la Corte Suprema. En la Corte Suprema habían 2 grandes juristas que yo esperaba que pudieran estar en la terna. Álvaro Namen, que fue consejero de Estado, o la doctora Mónica Cifuentes, que es también una gran jurista. Pero lamentablemente vimos como el Consejo de Estado y la Corte Suprema pues optaron por 2 candidatos de una casa política con jefe político. Y lo de Petro sí es mucho más lamentable, porque a pesar de haber hecho una convocatoria pública, la gente se inscribió, habían 20 preseleccionados, ni siquiera los llamaron a entrevista, finalmente elige al doctor Gregorio El Has, que ni siquiera se había inscrito en la convocatoria, que no había estado en el proceso que había convocado el presidente Petro. Y en un gobierno que supuestamente se convoca al cambio, es muy triste que Petro terne para Procuraduría a persona absolutamente política como el doctor Gregorio El Has. Pero, profesor y doctor Suárez, usted está hablando de los 3 entes encargados de ternar, las 2 cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Presidencia. ¿Me oye? No, se le cortó la comunicación. Pero aquí la crítica, a ver si mientras lo retomamos, la crítica de este candidato, que es el de muchos candidatos que dicen, bueno, yo soy un colombiano, un jurista destacado, ¿por qué no puedo tener la oportunidad de llegar a ser Procurador General de la Nación o ser Contralor o ocupar estos cargos? Y dicen, realmente no es, pues no sirve de nada, porque si usted no está dentro de la rosca política, pues su hoja de vida importa 5, porque no lo van a ternar, Ana Cristina. Y así es. De hecho, el profesor Suárez Tamayo decía, yo soy el único que vengo de afuera. Él pues viene de Medellín, él hizo todo con sus propios medios para poderse postular, digamos, con un interés genuino. Inclusive en su discurso él hace unas críticas muy fuertes. Él dice, necesitamos más procuraduría y menos procurador, porque él dice, todas estas luces sobre el procurador y no sobre el trabajo de la procuraduría es lo que lo ha desdibujado, que se enfoca en las personas
y no en el trabajo que hacen esas personas. Entonces, de esas personas que están en la cabeza de un ente tan grande y con un presupuesto tan grande. Entonces, él tiene una serie de críticas que son muy interesantes, pero de todas las críticas en la que nos debemos concentrar hoy es cómo se elige y cómo personas que tienen carreras brillantes, como el señor Suárez Paneso, como Suárez Tamayo, como el profesor Suárez Tamayo, o como los que él mencionó, como la doctora Mónica Cifuentes o el doctor Quintero, pues quedan descartados simplemente porque no tienen partidos políticos y porque no están en la jugada política. Pero, doctor Suárez Tamayo, usted hace una descripción de lo lamentable que ha sido a quienes se ternaron, que fue en la Corte Suprema Germán Barón, en el Consejo de Estado al señor Henao y por parte del presidente Gustavo Petro, que fue el último que ternó a Gregorio El Hash. Sin embargo, si no hubiera, toda la atención se está concentrando en Gregorio El Hash, porque fue el último que se ternó, porque es el que va a ganar, y fue el que ternó el presidente Gustavo Petro, que además no estaba ni siquiera en la lista y en la convocatoria que él hizo. Si el presidente hubiera ternado a otra persona, no habría ganado el que ternaba al presidente, si no hubiera sido Henao o Barón. Yo creería que más Barón que Henao. ¿Estaría usted haciendo esta misma crítica? ¿O realmente todo esto surge por cuenta de lo del Hash? No, yo creo que el cuestionamiento es en las tres elecciones que hizo tanto el presidente como el Consejo de Estado como la Corte, porque, insisto, Camila, creo que en los 10 preseleccionados del Consejo de Estado y en los 10 preseleccionados de la Corte Suprema de Justicia habían unos juristas, unos académicos, personas con mucha trayectoria, con mucho recorrido, que eran grandes candidatos, advirtiendo una cosa: yo no estoy descalificando ni a Gregorio El Hash, ni a Luis Felipe Henao, ni al doctor Germán Barón. Los respeto como persona, los respeto como abogados, pero indudablemente no tienen una carrera verdaderamente ni de juristas ni de académicos. Pero además, repito, hacen parte pues de una casa política, hacen parte de una herencia política, tienen jefes políticos. Entonces, a la Procuraduría se llega simplemente a eso, a manejar el organismo con criterio político. Camila, recordemos algo que es bien preocupante, es que en la Procuraduría hay cerca de 150 cargos de libre nombramiento y remoción de altos salarios, ¿sí? Los procuradores delegados ante la Corte Suprema, ante el Consejo de Estado, son personas que tienen salarios superiores a los 45 millones. Hay procuradores delegados ante los tribunales administrativos en cada departamento que tienen salarios superiores a 35 millones. Y hay muchos otros cargos de libre nombramiento y remoción, Camila, que son de 20 millones, 25 millones, 30 millones. Incluso hace 15 días, casualmente, el mismo Consejo de Estado le ordenó a la Procuraduría que tenía que abrir un concurso porque había 2.700 cargos de carrera administrativa que hoy estaban siendo ocupados por provisionales. Usted sabe que los provisionales son nombrados a dedo, ¿sí? Wow. Porque la Procuraduría es un organismo gigantesco, tiene casi 5.000 empleados, 5.000 funcionarios y tiene un presupuesto cercano al 1,5 billones de pesos. Entonces, cuando un organismo de esos está a la cabeza un político o una cuota política o de un jefe político, imagínese usted la politización de un organismo cuando puede tener 150 cargos de altos salarios, de libre nombramiento y remoción, y otros funcionarios de más bajo salario, pero que también son perseguidos por la clase política. Y fijémonos esto, usted dice, el Hash ya está prácticamente elegido, y en los últimos años ha sucedido lo mismo. Mire, la doctora Margarita Cabello fue elegida en el Senado con 82 votos. Y Fernando Carrillo, anterior a Margarita, fue elegido con 93 votos. Eso también preocupa. O sea, si un Congreso es un órgano deliberativo, político, de diferentes tendencias, y le presentan 3 nombres, que un solo candidato tenga 80 votos o tenga 90 votos, ya eso muestra que, como ustedes decían ahora, eso hace parte de un acuerdo político. Claro, un acuerdo político. Carrillo era de Santos y Margarita Cabello pues de Duque, y veremos qué pasa ahorita. Pero, doctor Tamayo, un poco, y no quiero que suene irrespetuoso, pero no sería un poco ingenuo de su parte este intento de entrar al sistema de la Procuraduría para reformarla desde adentro. Usted dice que por fin haya una Procuraduría como la manda la Constitución. ¿No sería deseable que personas como usted, que llegaron, digámoslo así, cerca a estar ahí, traten de matar a la culebra desde lejos, a proponer una reforma seria, eliminar todos esos puestos burocráticos excesivos que usted nos cuenta, cambiar de pronto las funciones, la manera como se elige? ¿No hace falta eso, que juristas como usted se unan para cambiar el tema desde afuera y no desde adentro? Toda la razón. Estoy de acuerdo con eso. La Procuraduría necesita una reforma, además por algo muy, muy particular. Es que la Procuraduría la reformaron hace 2 años, la ley 2094, donde se le
asignaron funciones jurisdiccionales tratando de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana, en el caso Petro, que decía pues que la Procuraduría no era un órgano judicial. Y esas funciones jurisdiccionales fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. Pero en esa reforma se crearon 1.000 cargos en la Procuraduría, precisamente para atender esa nueva función jurisdiccional. Si bien la Corte Constitucional en una sentencia del año pasado acepta que la Procuraduría pueda seguir sancionando a alcaldes, gobernadores, a funcionarios de elección popular, debe ir esa sanción al Consejo de Estado para un fallo definitivo. Pero en el Consejo de Estado va a haber una sentencia muy pronto, estamos atentos, yo creo que en 15 días sale una sentencia de sala plena del Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado va a decir si verdaderamente puede o no la Procuraduría seguir sancionando funcionarios de elección popular. Si la decisión del Consejo de Estado es que no, obviamente en la Procuraduría van a sobrar casi 1.000 funcionarios de los 5.000 que hay hoy. Entonces es necesario hacer una reforma arrancando no solamente en el tamaño de la Procuraduría, en algunas funciones que son repetitivas con otros organismos y sin duda alguna en la forma de elegir al Procurador General de la Nación. Pero entonces, si ve, Jennifer, por esto que nos está diciendo el doctor Suárez Tamayo, es que yo les decía a ustedes la semana pasada que esto es un tema electoral. Petro ternó a el hash porque si no ganaba la Procuraduría de Germán Vargas y ahí tenía 5.000 cargos, 5.000 para poder hacer campaña política, que es lo que finalmente terminan lamentablemente siendo utilizadas estas organizaciones. Así es, Camila, y por eso le quería preguntar al doctor Suárez, porque desde muchos rincones, desde muchos sectores del país, pues se ha venido diciendo que la Procuraduría debería eliminarse en Colombia, pero yo usted lo veo bastante convencido de que debe seguir, incluso pues fue candidato, aspiraba a convertirse en el procurador, y quería que nos dijera por qué según su visión la Procuraduría debe mantenerse en un país como el nuestro. Mire, yo en mi intervención ante el Consejo de Estado hice referencia a una columnista que precisamente días atrás de esa audiencia había escrito una columna, la doctora Bejarano, diciendo que ojalá fuera el último procurador, decía ella, y que ojalá llegara alguien y eliminara, pues casi decía que era un antro. Y ahí es donde se confunde, Jennifer, se confunde Procuraduría con procurador. Así como hay veces se confunde Contraloría con Contralor o Fiscalía con Fiscal. Y como decía Ana Cristina ahora, yo por eso decía, necesitamos más Procuraduría y menos Procurador. Es por esto, Jennifer, Colombia es un Estado de Derecho, donde uno de los grandes principios es la separación de poderes, y la Constitución del 91 señaló muy claramente, además de la rama ejecutiva, la judicial y la legislativa, existirán organismos de control, técnicos, independientes, autónomos, como son la Contraloría, como son las personerías y contralorías territoriales. Lo que pasa es que no hemos cumplido con eso. O sea, llevamos 32 años sin exigir y sin cumplir que estos organismos sean altamente técnicos, no políticos, que tengan autonomía y que tengan independencia. ¿Por qué defiendo de la Procuraduría? Porque nosotros solo nos damos cuenta cuando hay escándalos o cuando hay situaciones de esta. Pero hay veces olvidamos que la Procuraduría está en todo el territorio, está en todos los municipios de Colombia, en temas de derechos humanos, asesorando a la gente para presentar tutelas. Está a pesar de que somos un país muy corrupto, está bregando a luchar contra la corrupción. ¿Qué tal que no existieran? Es decir, si existiendo contralorías, procuradurías, tenemos los niveles de corrupción que tenemos, ¿qué tal que no existieran? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta las veces en que las procuradurías o las contralorías detienen, advierten y logran impedir actos corruptos. Son una participación también muy bonita. Están en un programa, por ejemplo, de intervención. La Procuraduría interviene en los procesos judiciales civiles, laborales, de familia, en los penales y en los mismos administrativos. Entonces creo que la Procuraduría tiene unas funciones muy bonitas, pero yo le reduciría el tamaño, creo que puede ser mucho más pequeña, que se garantice que los funcionarios sean de carrera, entren por concurso, entren por méritos, inclusive desde el mismo procurador, y yo creo que es necesario que pueda funcionar con un menos presupuesto. Pues ese es uno de los grandes debates, si debería la Procuraduría, Oscar, acabarse o no. Ahí tenemos la posición de uno de los candidatos que no es de la clase política, que es académico, que es de carrera dentro de la rama judicial. Otros piensan que tal vez la Contraloría, la Procuraduría, pues existen y gracias a ellas hay más corrupción, porque así se terminan apretando a otros políticos con estos entes de control en el país. Pero mire Camila, que el doctor Suárez nos está contando cómo habría sido una procuraduría en caso de que él hubiese sido, digamos,
elegido procurador. Él dice que más técnica, más autónoma y más independiente. Pero, doctor Suárez, ¿puede ser una procuraduría más técnica, más autónoma y más independiente cuando son elegidos los procuradores por el Congreso, por el Senado de la República? ¿De qué manera puede ser independiente, autónomo y técnico un procurador general si es elegido por el Senado de la República? Si su naturaleza viene de su elección, se le debe al Senado de la República, ¿no es una contradicción? ¿Cómo poder lograr esa virtud de ser independiente y autónomo y técnico? Sí, en la manera que se elige hoy es bastante difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando un procurador es elegido por el Senado, los senadores que votan por ese candidato indudablemente lo hacen pensando con fines burocráticos. Y esos cargos que yo les enunciaba ahora, que pueden ser 100, de salarios superiores a 30, 35 millones, incluso algunos cercanos a los 50, la mayoría de esos cargos van a ser cuotas políticas de los senadores. Lo mismo que pasa a nivel territorial con contralorías y personerías. Los eligen los consejos y los cargos de libre nombramiento y remoción generalmente son cuotas de los concejales y de los diputados. Entonces, mientras no se cambie la forma de elección, es muy difícil. Pues lo queríamos llamar candidato a la Procuraduría, doctor David Suárez Tamayo, el único candidato que estuvo haciendo la presentación desde afuera de Bogotá, que viajó a Bogotá, se vino para acá para hacer su presentación y que representa a muchos profesores, académicos, juristas que tienen la intención y sueñan con que, oiga, tal vez se puede elegir un procurador que no tenga esa relación política, sino que se mire por parte de las altas cortes y de la presidencia de la República realmente su hoja de vida y su experiencia y la presentación ante el Congreso de la República. Profesor Suárez Tamayo, mil gracias por haber estado con nosotros. Un saludo especial y pues lamentable esto que pasó. Lo que pasa es que pues no es nada distinto a lo que ha sucedido históricamente en Colombia con ese cargo. No, a ustedes, Camila, a Ana Cristina, a Blue. Y un último comentario. En los 10 de la Corte Suprema y los 10 del Consejo de Estado, todos eran de Bogotá. Es otra de los cuestionamientos, el centralismo. La historia de la Procuraduría ha mostrado que siempre los procuradores son personas o que son de Bogotá o que siendo de fuera llevan una carrera política o jurídica de 10, 15, 20 años estando en Bogotá. Es decir, parecer que estos cargos son ajenos a las personas que vivimos en las distintas regiones de Colombia. Camila, oyendo al profesor, hay una